para este feminicidio en grado de tentativa era un prófugo de la justicia en Cochabamba, que años antes había degollado a su esposa. Ajá. Buenas noches mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast Entre Nosotros. Hoy es el episodio número 6, ya gracias a ustedes ya hemos llegado al sexto episodio. Gracias a todos los que se han suscrito al canal de YouTube. Nuevamente invitarlos a los que aún no lo han hecho, puedan suscribirse, denle clic aquí en la campanita. Se los voy a dejar también el link para que puedan entrar a nuestra página de TikTok y a la página de Instagram, donde también vamos a estar subiendo preview de las futuras entrevistas que se suben aquí en el canal de YouTube. También a las personas que han estado compartiendo en el canal de TikTok, muchísimas gracias. Hemos llegado ya a los 100 seguidores, entonces agradecerles por todo el apoyo que nos están dando. Sigan dándole like, sigan suscribiéndose para que nuestra comunidad pueda seguir creciendo y alimentándonos con el podcast que sé que a ustedes les gusta. Así que muchas gracias, chicos, se los agradezco bastante. Bueno, el día de hoy tenemos una entrevista súper especial, una entrevista muy buena, una entrevista que en realidad estaba esperando bastante, se me dio la oportunidad. Hay mucho de qué hablar en esta entrevista, mucho de qué reflexionar, muchas enseñanzas y sobre todo quizás al final tener un llamado a nuestras autoridades para tener acciones para algunas situaciones que están ocurriendo en nuestra ciudad, en nuestro país, que quedan impunes muchas veces y en otras también muchas tantas quedan en el aire. Entonces, nuestra invitada el día de hoy, una invitada muy especial, ella es abogada, activista, ha sido diputada también, tiene bastante experiencia en el tema penal, abogada reconocida en nuestro medio. Quiero que le demos una bienvenida a la doctora Jessica Echeverría, que nos acompaña esta noche. Doctora, bienvenida. Muchísimas gracias por el espacio. Para mí es un honor poder estar acá y poder platicar y conversar de distintos temas. Muchísimas gracias, doctora, muy amable. La verdad, quería empezar diciéndole que dentro de la coyuntura en la que vivimos actualmente, usted es una persona que suena bastante. No solo en las redes sociales, sino en canales televisivos, en muchos medios. Por ser una persona que al tener seguidores, al mismo tiempo tiene bastantes retractores. Y me llama la atención, y algo que admiro mucho de usted, es el carácter que tiene para enfrentar ambas cosas. ¿Cómo puede usted lograr eso? ¿Cómo puede hacer para tener tantos buenos halagos como también detractores de su parte? ¿Cómo puede manejar eso? Yo pienso que cuando uno tiene, digamos, personas que te critican, que te cuestionan, que no te quieren, es porque algo también has hecho bien, ¿no? Porque si Correcto. realmente, digamos, nadie opinara sobre vos, entonces, ¿qué estás dejando? ¿Qué has hecho, digamos, que llame poderosamente la atención? Y en eso yo soy muy consciente. Sé que hay gente que me quiere y sé que hay gente que no me quiere, porque también uno no puede darle, digamos, contento a todos y las situaciones que me toca ver siempre va a quedar una parte descontenta porque toca, digamos, lidiar situaciones en las cuales vas a tener toda una vida, familias molestas con vos porque estás metiendo y enviando a alguien a prisión, ¿no? Que tiene familias, que tienen sobrinos, que tienen primos, que tienen amigos. Entonces, cuando tenés tantos casos, todo eso se va acumulando. Exacto. Y bueno, el carácter que le ha llevado a que usted pueda tener hoy día es algo igual admirable, que es muy loable también de su parte, cómo ha forjado ese carácter. Es una persona que incluso ha recibido hasta amenazas de muerte, he estado viendo, ha recibido amenazas incluso de decir cosas que no son, de difamarla, y eso no la ha minimizado para seguir haciendo las cosas bien como las viene haciendo, defender a los que no tienen quizás las posibilidades. ¿En algún momento le ha tocado como el miedo de decir ya no lo voy a hacer? ¿O esas amenazas que ha tenido ha sido más bien como un impulso para darle más fuerte? A mí me molesta mucho que por el hecho de ser mujer me digan que no me debo meter a ciertos temas, porque soy madre, porque tengo una hija. Yo me pregunto, los varones que se meten a estos temas no tienen hijos también. Entonces es muy lamentable como que las mujeres solamente podemos opinar de ciertos tópicos, pero narcotráfico no te pongas a investigar. Que fue la situación en la cual, digamos, tuve este hecho tan molestoso, tan cuestionable, en el cual mi persona fue amenazada. Pero Correcto. soy una mujer que tiene mucho carácter y creo que cuando has perdido a muchas personas en tu vida,
cuando has lidiado con cosas muy duras, es difícil que algo te llegue a afectar. Es muy difícil porque para mí lo último, digamos, que me va a preocupar es el que dirán, o el que, digamos, me quieran o no me quieran. Cuando algo a mí me parece injusto, me parece cuestionable, no me importa contra quién me tenga que chocar, incluso hasta con amigos míos. Me voy a ir de frente y así siempre lo he hecho. Entonces, creo que ahorita estamos en un momento donde toda la sociedad sabe que algo está pasando en Santa Cruz y que muchos no se animan o no se atreven a hablar. Yo sí, porque no tengo, digamos, ningún temor. Correcto. Eso, bueno, temas que vamos a ir hablando más adelante en el podcast. Antes de seguir con esto, queremos conocer un poco más, doctora. Bueno, usted es abogada, es activista, ha sido diputada también en nuestra ciudad. Abogada, salió de la UPSA año 2002, ¿correcto? Especialista en derecho penal. Tiene un dominio bastante fuerte en lo que es psicología forense, por lo que estaba leyendo un poco acerca de usted. Y es fundadora de la Red Ciudadana contra el Infanticidio y el Abuso Sexual Infantil, creado en el año 2017, si no estoy equivocado, ¿verdad? Exactamente. Coméntame un poco, ¿cómo le nace ese deseo de, bueno, a ver, algo que siempre comento, yo de profesión soy abogado. Yo soy abogado justamente, salí más o menos en el 2016 y actualmente estoy cursando mi segunda carrera, que es marketing. Voy a ser muy, muy honesto. No me hallé en la carrera abogada. Sé que mi papá es abogado y le encanta, le apasiona. Pero él y yo tenemos un punto, digamos, en común. Y siempre hemos dicho eso, que es lo que siempre quería preguntarle, la primera pregunta que quería hacerle. ¿Por qué nosotros los abogados tenemos ese estigma de el abogado es maleante? O el abogado es ladrón, o el abogado es esto. Es un estigma, le digo, por lo he vivido. O sea, trabajé en muchos estudios jurídicos antes de salir de mi carrera. Y mis compañeros, algunos amigos, siempre como que era modo de chiste, ¿no? Me decían, ay, un maleante de corbata, cosas así. En chiste, ustedes saben, entre chiste y chiste también hay una verdad oculta. Entonces, ¿por qué cree que nosotros como abogados tenemos ese mal estigma de que somos ladrones? Si bien entiendo, así como en toda carrera, como hay profesionales malos, están también los buenos, como están los incorrectos, están los correctos también. ¿Por qué esta tan bonita y noble carrera tiene este estigma? ¿Y cómo no puede tenerla si nosotros vemos a diario los abusos que cometen muchos abogados? ¿Quiénes son los abogados? Los fiscales, los jueces. Entonces hay esa concepción de que vas a especializarte en derecho penal porque vas a hacer plata. La típica. Digamos, la vas a coronar si te pones a defender narcos, ¿no? Correcto, la típica. Entonces es como que hay esa concepción de valores que está a la inversa, y es con lo cual yo he tratado de lidiar mucho, porque a mí me dicen muchos colegas, ay, deberías cobrar por los casos que llevas. Hablo de casos en los cuales me ha tocado, digamos, asistir a muchas personas de manera gratuita, ¿no? O mucho te dejas, que esto nunca va a tener solución, que no deberías cuestionar tanto. Entonces a mí realmente me indigna, porque yo digo, ¿qué ejemplo le estamos dando a los estudiantes de Derecho y a las generaciones que vienen? Correcto. Yo, por ejemplo, veo abogados de muy dudosa reputación que dan maestría en Derecho, Wow. abogados de feminicidas y violadores. Entonces, yo soy una persona que creo, digamos, que tenés que tener un punto de ética. Vos como abogado podés elegir a quién defender, no es que nadie te está obligando, porque no sos, digamos, un abogado de defensa pública. Y pienso, cuando ya te comenzás a lidiar y a ingresar a ciertos círculos, ya terminás siendo parte de eso. Recordemos que en Brasil incluso ha existido una investigación hacia los abogados que formaban parte de lo que viene a ser, digamos, el PCC, que es una poderosa organización criminal dedicada al narcotráfico y al secuestro. Correcto. Y a mí me preocupa porque veo que también acá, digamos, en Bolivia, hay abogados que están siendo cuestionados porque son parte. Cada vez vemos más abogados inmiscuidos en desapariciones de pilotos, de avionetas, involucrados con narcotráfico. En el caso Naya, recién, digamos, le dieron la detención domiciliaria a un abogado que estaba imputado junto a este señor. Hemos visto, por ejemplo, que han detenido en el Beni a un abogado que recién fue nombrado vocal, que estaría, digamos, siendo investigado por una oferta de $20,000 a un fiscal. Entonces, eso es lo que a mí realmente me dice hacia dónde vamos. Y cómo no podemos decirle a la sociedad que no piense así, si muchas veces vemos los dramas
de ancianitos que se quedan sin su terrenito o mujeres que no les devuelven, que le han cobrado el abogado o que negocian con la otra parte. Correcto. Y esto es un reflejo de todo un sistema que está podrido y del cual nosotros somos parte como abogados. El sistema de justicia en este país está por los suelos y está putrefacto. Y en base a este estigma, doctora, volviendo a la pregunta, ¿cómo le nacen? Y usted dice, ok, tenemos el derecho es amplio, hay muchas ramas. ¿Cómo le viene el deseo de decir, yo quiero especializarme en derecho penal? ¿Cómo viene eso? Bueno, para empezar, yo nunca quise estudiar abogacía. Okay. Fue un sueño de mi abuelo. Yo quería ser, digamos, periodista. Quería investigar, quería especializarme en lo que es periodismo de investigación. Pero de niña, gracias al abuelo que tuve, me tocó ver muchas injusticias. Nosotros somos de Valle Grande, entonces mi abuelo siempre me contaba, me relataba los abusos que había hacia las personas que viven en el campo. Y yo jamás cuando ingresé a la UPSA lo tomé como que, oh, voy a ser abogada, voy a jugar al consorcio, voy a ser jueza el día de mañana, voy a abrir mi super oficina, digamos, bonita. No, nunca. O sea, a mí siempre fue como el tema de, ok, voy a entrar a esto, pero vamos a defender los derechos humanos de los más vulnerables. Jamás y hasta el día de hoy, pese que estaba en una universidad privada, que te daba una formación de derecho empresarial y derecho comercial, porque muchos de mis colegas se han dedicado a trabajar en el rubro petrolero, en el tema, digamos, de bancos, de distintas empresas. Nunca tomé como que voy a estudiar derecho para hacer plata. Y hasta el día de hoy no está en mí. O sea, lo voy a tomar en este caso, porque en este caso voy a ganar muchísimo dinero, voy a poder viajar, voy a poder comprarme la super vagoneta. No. Y a mí me choca cuando escucho a algunos colegas así, o veo, digamos, que les encanta farsear el reloj, el super reloj que tienen, que es más grande que una botella, digamos, ¿no? Y yo estoy en otra, digamos, ¿no? Entonces a mí siempre fue como que el tema de justicia. Y donde existía, digamos, mucho abuso, era precisamente, ¿no?, en el área penal. Y como también soy una persona que le encanta investigar, indagar, cuestionar, leer, y venía de ser parlamentaria, de estar en la comisión de gobierno, me di cuenta, digamos, que eso era lo que yo quería, ¿no? Porque también dentro de los casos penales que a uno le toca, uno puede investigar muchas situaciones y también denunciar la corrupción que hay. Correcto. Me llamó la atención que dentro de los estudios que realizó hizo una maestría en gerencia en marketing político. Fue una especialidad que hice, digamos, en gerencia política, gracias a una beca que me gané a un organismo internacional, porque tal vez dentro, digamos, de esa ocasión de servicio me tocó el poder, digamos, ejercer la función política a través a través de lo que es la función pública, ¿no? Porque también donde, digamos, ves que está fallando, porque la sociedad está tan abandonada desde el Estado. Entonces fue una importante escuela, me tocó cursar en Uruguay y fue muy interesante. Bonita experiencia. Sí, una experiencia, ¿no?, que te muestra realmente el verdadero rostro de la política. Correcto. Haciendo un poco ya hincapié al tema de su incursión en la política, ¿cómo usted ingresa? Tengo entendido que el 2010 usted entra como diputada por Convergencia Nacional. ¿Cómo le llega la invitación? ¿Quién le hace esta invitación? ¿Y cómo usted decide? Porque al igual que el ser abogado, lastimosamente, el ser político igual tiene un estigma, que el político entra a robar, ¿no? Obviamente entendemos de que lastimosamente las muchas acciones que vemos en los políticos actuales hacen que uno piense eso, pero a la vez de que hay este tipo de políticos también que entran a esto, también vemos políticos que muy pocos, quizás contados, pero existen, de que sí, también usan el instrumento político para de alguna forma ayudar al ciudadano, de tratar de hacer un cambio, que sabemos que es muy complicado en nuestra sociedad, pero por lo menos hay un intento. ¿Cómo nace esta invitación que le hacen para entrar a la vida política y cómo decide aceptarla? Yo comienzo primero con el tema de lo que es dar asesoría política. Uh-huh. Y en ese momento las redes sociales era algo muy nuevo. Te estoy hablando de esos años en los cuales el Facebook y aún más hacia el Twitter venía realmente a ser una novedad. Entonces muy pocos ingresaban en las redes sociales para poder, digamos, dejar un mensaje.
Entonces mi asesoría estaba en lo que era, digamos, el tema de redes sociales, que en algún momento, digamos, ese fue mi campo en el cual me desenvolví. Y yo pienso que es muy fácil darse cuenta quién está robando, ya sea en la política o en la función política o en la función pública. La corrupción no se puede ocultar. Yo ingresé a la política, salí de la política, sigo andando en taxi, vivo tranquila a mi manera, no tengo nada, digamos, ningún bien a mi nombre, y tal vez es parte de esa libertad y esa sencillez lo que me da el derecho a poder, digamos, cuestionar a muchos. Sin embargo, otros ingresan a la política con los bolsillos vacíos y hoy tienen apartamentos, tienen casa, tienen empresas, tienen micro. Entonces la gente eso lo ve y por eso viene tal vez como que una especie de hartazgo de la población y de alguna u otra manera te da lo que es el voto castigo. Y lo quiero mencionar acá, la gente, por ejemplo, se cansó de Angélica Sosa y de todo lo que venía a ser Correcto. ese tema, porque ella no gana las elecciones a pesar de todo el poder político que tenía. Angélica llega un momento en que viene a ser la mujer más poderosa, yo creo, porque ella te manejaba justicia, te manejaba las relaciones con los distintos presidentes, que nos ha tocado, digamos, ver 2019, 2020, 2021. Entonces la gente le dijo que no, porque no podía ella ni su entorno disimular todo lo que habían robado al pueblo. Y eso es lo que tal vez los políticos muchas veces no entienden. La gente se da cuenta, la gente sabe quién está robando y quién no. Es como dicen, un secreto a voces. O sea, el ciudadano sabe, como uno como ciudadano, obviamente, como no lo ha visto, no tiene esa prueba, no puede acusar directamente, pero entiendo que, como usted dice, tampoco uno es tonto, ¿no? Como que hay ciertos indicios, uno algo se da cuenta y es como decimos, ¿no? Un secreto a voces que fulano. Y hay un dicho, un mal dicho en realidad que, bueno, está bien que robe, pero que por lo menos haga algo, ¿no? Que haga obras, pero en realidad es una mala mentalidad que hemos como que consolidado como ciudadanos, que no importa que robe, pero que haga algo, pero no, en realidad no tendrías por qué robar, ¿no es verdad? ¿Por qué tenemos eso de, como que nos hemos conformado a una política mediocre? Es que las personas no entienden, ¿ya? De que nosotros no tenemos que agradecerle a los funcionarios públicos cuando inauguran una escuela o cuando se inaugura un hospital, porque por eso hay un presupuesto para que pueda ser ejecutado y esa obra tenga que ser realizada. Entonces no es que están haciendo algo, es su obligación. Y nosotros tenemos que cambiar ese chip de que, ay, muchas gracias, señor alcalde, por inaugurarnos esta cancha municipal. Ahí está el dinero de los impuestos y es Correcto. lo mínimo que pueden hacer. Además de diputada, estaba viendo de que también fungió como primera secretaria en la bancada parlamentaria del 2012 hasta 2014. Y si pasó todo esto, entiendo que hubo una aprobación de que lo estaba haciendo bien. ¿Cómo es este paso en la política? ¿Cómo lo sintió? ¿Cómo usted lo toma, digamos, su incursión en la política? Asumo que como hubo situaciones buenas, también las hubo malas. ¿Qué usted pudo sacar de esa incursión en la política, positivo y negativo? Lo positivo, el aprender, digamos, cómo se maneja el Estado. Aprender lo que vienen a ser las funciones legislativas, una excelente escuela en lo que viene a ser, digamos, la redacción y promulgación de leyes, el poder, digamos, mirar más allá de Santa Cruz lo que viene a ser Bolivia. Lo negativo es lo que siempre se va a dar en la política, el que cada uno tiene un juego personal, juega lo suyo, el que son muy pocos los que en ese momento se animan a denunciar. Y yo me voy a quedar, digamos, siempre con el tema de que durante mi gestión como parlamentaria y siendo parte de la comisión de gobierno, me tocó ver casos muy emblemáticos en los cuales fui denunciante, como el caso del general Sanabria, el cual me tocó estar presente en el juicio que se llevó a cabo en Miami, denunciar al general Nina, que hoy tiene sentencia condenatoria. Te hablo en ese momento cuando Nina era muy poderoso, intocable y era comandante general de la policía. Sí. También denunciamos el hecho de que el hijo del famoso Chapo Guzmán haya venido a pasar escuela de Exacto. aviación para aprender a volar en el trompillo, que vos decís, oh my gosh, ¿no? Exactamente. Ajá. Entonces, el poder, digamos, denunciar muchos hechos que uno dice realmente, para ser tan jovencita, qué valiente, digamos, que era, ¿no? Entonces me dediqué
a todo eso y poder develar, ¿no?, la red que existía alrededor de los aeropuertos que permitían, digamos, el tráfico de cocaína. Entonces no es de ahora que a mí me nace, sino que yo siempre he cuestionado este tema del encubrimiento de parte de policías y políticos para que puedan, digamos, estas organizaciones criminales funcionar y que se pueda también el hecho de haber sido partícipe en que se promulguen leyes como la 348, la ley, digamos, que viene a sancionar todo lo que es la violencia política, y la ley contra la discriminación, también la 548, el Código Niño, Niña, Adolescente. Entonces fue una buena escuela porque en ese momento estaba en la presidencia de la Cámara de Diputados Héctor Arce y se trabajó todo lo que vino a ser los nuevos códigos. Ok. Em, Esto, como usted hace un momento también decía, hay, puede haber personas que piensen que es algo de reciente que la doctora denuncia y qué sé yo. Pero no, como usted dice, esto viene de años atrás, cuando usted empieza en su incursión. Yo recuerdo el año, si no estoy mal, el 2013, cuando usted denuncia una red de corrupción de jueces, fiscales, un montón de gente en el poder de la justicia por el tema de un bingo ilegal que estaba fungiendo en ese año. Y fue algo fuerte, ¿no? Usted sale y dice, no, o sea, acá hay una red. En ese tiempo yo me acuerdo, era como que era muy delicado decir ese juez, ese fiscal, pero usted lo hizo, o sea, usted dio la cara y dijo, no, aquí hay una red de corrupción y está pasando esto. Desde ese entonces usted viene con una voz fuerte de decir, esto no está bien. ¿Cómo toma su entorno esto? Ya está acostumbrada. La verdad que yo tengo que agradecer que la vida me ha bendecido con una tía que es precisamente la hermana de mi padre, que es muy valiente, quien es la persona que me acompaña. Mis padres ambos han fallecido, ¿no? Fallecieron. Entonces somos muy solitarias, pero es como que ella también le molesta y como que me dice que siga adelante. Y el tema de los bingos es un secreto a voces, ¿no? De que si Correcto. los bingos clandestinos funcionan gracias a que tienen protección del Ministerio Público, de policías, porque es como lo mismo cuando van a hacer un operativo en el tema de narcotráfico. Vamos a ver que siempre cuando hay operativos en bingos clandestinos y también narcotráfico, encuentran, digamos, las máquinas, tal vez detienen a un trabajador, el que cuida la casa, o lo mismo, digamos, en este tema de las fábricas, encuentran los turriles, a alguien que custodiaba, pero nunca te presentan los dueños. Nunca te dicen quiénes son los dueños. Entonces, eso, digamos, era lo que sucedía y también nos tocó denunciar a aquellos jueces que habían incrementado su fortuna dentro de lo que venía a ser la declaración jurada, porque yo te lo vuelvo a repetir, la corrupción es algo que no podés disimular. Exactamente. Y bueno, algo muy mm, de notar, digamos, que usted tiene, es que lo que nos comentó un poco al principio, no importa si es vecino, si fue compañero, si es amigo, para usted lo que está mal. Y si tiene que denunciarlo, lo va a hacer. Entonces, hablamos de que ha venido usted teniendo de alguna forma, desde muchos años atrás, una voz que mucha gente ha venido sumándose. Usted de alguna manera viene siendo hoy día la cara de muchas personas que han sufrido, no vamos a decirlo de una forma, los malos gajes de la justicia y que ven en usted una voz que ellos tal vez no se animan o no tienen acceso. ¿Cómo toma usted esa responsabilidad de ser la voz de muchas personas que no se animan, que tienen miedo o no saben la manera de denunciar? ¿Cómo toma esa responsabilidad? Yo pienso de que la gente está tan cansada de la justicia que necesita a alguien que los defienda, que los asista. Y también soy muy consciente de la gran responsabilidad que tengo porque sé que muchas personas cruzan los dedos porque yo me tropiece, porque me armen algo,
porque me puedan ver, digamos, caída. No es fácil, son muchas personas que en este momento se encuentran con detención preventiva en distintas cárceles del país por hechos de violación, abuso sexual, feminicidio. Son muchos jueces y fiscales a los cuales hemos incomodado, hemos hecho destituir. Soy la única abogada que ha logrado sentenciar a un juez por el delito de violencia familiar. Entonces es como siempre digo, hay muchas personas que pagarían por esta cabeza. Y a lo que cualquier persona te va a decir, por ejemplo, es que es extremadamente difícil llegar a mí y luego que yo pueda, digamos, cometer un hecho de corrupción. Y tal vez esa fortaleza es la que hace que yo pueda cuestionar a quienes han hecho de la corrupción de la justicia su día a día. Es una responsabilidad fuerte en la cual hay que tener mucha sabiduría y te voy a decir por qué. Lastimosamente hay personas que a veces te quieren utilizar. Te quieren utilizar porque yo al principio, por ejemplo, siempre he sido una persona que interactúo mucho con las redes sociales, leo a todos, les respondo. Y a veces algunas personas de mala manera te quieren utilizar tal vez para amedrentar, utilizan tu nombre, mienten que sos su abogada, tal vez para asustar al ex. Y eso es como que a veces hay que saberlo manejar, ¿no? Manejarlo, digamos, con filtro de que no te utilicen para lo que no sea más que el poder, digamos, obtener justicia, y es en el cual nosotros nos pronunciamos. Y yo estoy muy contenta que esta voz, que las redes sociales sirvan, por ejemplo, para que en Santana de Yacuma, te estoy hablando del Beni, se pueda movilizar la Defensoría de la Niñez y se sancione y se detenga a un sujeto que ha cometido un hecho de violación contra una menor de edad. O que nosotros nos movilicemos para que en el Alto una bebé que ha sido, digamos, víctima de infanticidio pueda tener justicia y se detenga a los infanticidas. O que logremos, por ejemplo, de igual manera que en Cochabamba una red de trata pueda caer. Entonces eso es lo hermoso, porque tal vez yo no tengo como que mucha visibilidad como otras personas que son muy virales en TikTok y en Facebook, pero cada día yo me siento satisfecha con lo que logramos hacer a nivel nacional con las redes sociales, porque hacemos un trabajo muy duro. Y te hablo de municipios que vos jamás pensaste llegar y te toca, digamos, levantar una voz de Santa Cruz. Y eso es muy hermoso, que te pidan ayuda desde Beni, que te pidan, digamos, ayuda desde Oruro, que te pidan ayuda desde Potosí, desde el Alto, te llena el alma. Sí, y ¿sabe qué, doctora? Pienso también de que, bueno, me pongo en el lugar de esas personas. ¿Hasta qué punto han estado buscando justicia? O sea, estoy más que seguro, yo que he estado en mis inicios, digamos, cuando estaba estudiando Derecho, ver en los juzgados, por ejemplo, cómo peregrinan, cómo los hacen voltear, cómo, señora, hoy no estuvo, venga mañana, venga pasado, venga la otra semana, venga que un mes, que esto no está. Eh, y tengo que decirlo, o sea, suena feo y puede sonar muchas cosas, pero es una realidad que yo la viví, no me la contaron, yo la viví, que muchas veces el aparato de justicia cuando ve que es una persona humilde, no le da la importancia que el caso quizás requiere. Lo he visto, no me lo han contado. No digo que es siempre, pero lo he visto en muchas ocasiones, que a veces piensan que como no puede quizás la persona dar un dinero bajo de la ventanilla o cosas así, no le dan esa importancia. Entonces, pienso que esas personas al buscar y buscar y buscar y buscar y ver que no están teniendo la respuesta de la justicia que ellos necesitan, la buscan. Pienso que por eso le decía que creo que la ven usted como esa voz que ellos no pueden tener, digamos, ¿no? Y justamente aquí es donde quería que nos comente un poco acerca de justamente que usted es una de las fundadoras de la Red Ciudadana contra el Infanticidio y el Abuso Sexual Infantil, que usted funda con otras personas en el año 2017, es directora actualmente, tengo entendido, y estaba leyendo en alguna entrevista que le han hecho que esto nace en base a un caso que usted ve en ese año, justamente una niña de 6 años que había sido abusada, si no estoy mal era por 2 primos o algo así, y que la estrangularon, algo así. ¿Cómo pasó realmente? ¿Cómo nace y cuál fue ese caso que a usted le impactó y qué fue que hace que esto nazca?
Primero que nada, ante el comentario que usted dijo, nosotros tenemos un gran problema. La justicia en este país es clasista. Por eso es que hace 3 semanas nosotros recibíamos un mensaje que a una señora que fue víctima de violación grupal en el Plan 3000 no le querían recepcionar la denuncia porque pensaban que era una mujer indigente y no tenía, digamos, carnet. No la querían recepcionar la denuncia y no la querían atender en centros de salud. Sus familiares tuvieron que ir y peregrinar por 3 distintos centros de salud. Wow. Entonces, eso, lo que usted ha dicho, es una gran verdad. Para el pobre no hay justicia, lo miran mal, lo miran por encima y es algo que tenemos que decir. Ahora, a mí me preocupaba mucho el tema de los municipios, porque por ejemplo en ciudad, cuando hay una situación en la cual los derechos de los niños que son víctimas de violencia sexual son vulnerados, uno puede acudir a los medios de comunicación. Hoy más que nunca están las páginas que son como una especie de noticiero en el cual las personas pueden denunciar. El Facebook es una excelente plataforma. Pero ¿qué sucede en los municipios? Entonces ese año se conoció el infame suceso criminal del cual fue víctima Alison. Alison era una niña en Portachuelo que fue víctima de violación por parte de sus 2 primos y de su tío. Y ellos, una vez cometen este hecho aberrante, ocultan el cuerpo debajo de la cama, ¿ya? Entonces, a mí realmente me impactó porque te estoy hablando de Portachuelo, en el cual no tenés, digamos, una policía equipada. Llega la policía, no hace la recolección, digamos, de las evidencias. Había la gran pregunta de quiénes habían sido los que habían cometido el acto, quién había servido tal vez de campana, cuál había sido la participación de cada uno. Entonces, esta pequeña fallece y realmente a mí me conmovió mucho. Yo fui hasta su velorio y quedé, digamos, muy impactada con este hecho porque vi también que había una defensa de mala gana de parte de la Defensoría de la Niñez. Wow. No es un secreto a voces que también algunas personas de la Defensoría de la Niñez son aburridas, atienden mal a la gente, pero este era un hecho realmente que teníamos que conmovernos y lamentar, ¿no? Y, y se hablaba de que esto ya habría pasado, digamos, en otras ocasiones, el tema, digamos, de abuso sexual. Entonces nos reunimos un grupo de mujeres en las cuales algunas abogadas, otras psicólogas, otras madres, dijimos que ya estaba bueno, ¿no? Que a todas nos conmovía, nos dolía este tema de los abusos sexuales y decimos que de esa forma puedan hacer la red. Okay. Qué fuerte lo que nos cuentan, ¿no? O sea... Y eso no es algo que haya quedado. Te hago recuerdo el 2019, la violación y el infanticidio de la niña Esther, perdón, el 2020, en el Alto, el 2020. Exactamente, entonces fue algo que realmente conmovió a todo el país. Igual tuvimos otro caso que fue muy doloroso de una chiquita en Guarayo, en la cual denunciamos al forense porque esa niñita es estrangulada y antes, digamos, hubo un hecho de abuso sexual. Entonces, lastimosamente en los municipios nosotros vemos que hay mucha debilidad para proteger a nuestros menores. Y creo que a veces pienso que la misma comunidad, la misma provincia, el mismo pueblo es cómplice, porque creo que, a ver, muchos sabemos, no es un secreto de que en estas comunidades se viene practicando de que las personas mayores se casan con niñas de 14, 15 años. Y como que de a poco se ha normalizado hasta que de pronto revientan las redes sociales y personas que no sabíamos que esto pasaba, nos enteramos y quedamos como que, ¿qué es eso? Pero las personas que vienen de pueblo, de estas comunidades, o sea, ellos decían, no, pero esto viene de siempre. Esto siempre ha sido así. Entonces, ¿por qué se da tanto? Y sabiendo, ¿no?, las autoridades de que en las comunidades, en los pueblos, en ciertas provincias sucede esto, no le ponen la atención que deben. ¿Por qué se debe eso? Porque no les interesa. Porque tal vez defender a los niños no les genera dinero. Por eso mismo. Y si vos te das cuenta, esos hechos de violación lo terminan tapando, casándola con el capataz, con el patrón. Es más fácil que esa niña, esa adolescente que fue violada, de una vez hay que casarla.
Y ya con eso se tapa, digamos. Eso hay mucho que se da, digamos, en los pueblos, que la terminan casando con su agresor. No es que Qué nosotros nos horrible. inventamos. Y hay algo, por ejemplo, que nadie te dice. Bolivia es el país con la cifra más alta de embarazos no deseados de adolescentes. Nadie te va a hablar de eso. Y te hablo de la región. Nadie te va a decir que Bolivia es el tercer país con la cifra más alta en casos de feminicidio. Nadie te va a decir que Bolivia se ha disparado el caso de embarazos no deseados. Nadie te va a decir que Santa Cruz es el departamento con más casos de abuso sexual y de violencia familiar. Somos una sociedad violenta. Una sociedad que no quiere a los niños, que no los valora, y los políticos solamente los usan cuando es el 12 de abril o cuando están en campaña, y hay que decirlo, no les importa. Por eso es que tenemos una juez que ha liberado a un abusador sexual, cuya niña, que fue la víctima de 12 años, murió al enterarse de la noticia. ¿Quién ha sancionado a esa juez? Nadie, no es con ellos, no les importa. Algo que nos acaba de decir que es muy real en realidad. No le genera dinero, lastimosamente. No le genera un beneficio propio, digamos, ¿no? A nuestras autoridades. Y qué terrible, ¿no? O sea, es algo que nosotros sabemos, vivimos, no de hoy, no de hace 3 años. Esto es algo que vivimos siempre. Y como que hemos empezado a normalizar de que esto es así. Y ya. O sea, hemos empezado en una etapa de que esto va a ser así y siempre va a ser así, que tenemos que acostumbrarnos a vivir así. Pienso entonces de que a raíz de esto, nace esta red ciudadana de que usted dice, no, aquí tiene que haber un alto, se reúnen mujeres de diferentes profesiones, de diferentes áreas, para poner un alto. Y empieza esta labor. Eh, de los muchos problemas en el camino que han podido tener, ¿cuál piensa usted que ha sido quizás la mayor pared que ha tenido esta red para poder ayudar a estos niños contra el infanticidio y abuso sexual? La diferencia del Estado, esa ha sido la mayor pared. Porque tenemos un Estado que cada vez que hay un hecho que realmente atormenta, indigna, molesta, todos saltan, todos los políticos lo vas a ver que van a saltar a proponer la cadena perpetua, la castración química, la pena de muerte, pero ninguno te va a decir, a ver, en la Comisión de Justicia está el proyecto de ley de registro público de delincuentes sexuales, infanticidas, feminicidas, aprobemos eso. Se van por las ramas, no van a la Claro, raíz. porque ¿qué es lo que la gente te pide, digamos? Ah, ya, penas de muerte, y saben que eso no es viable, y salen los políticos de izquierda y de derecha y del medio, del más y del menos, a proponer eso, cuando hay un hecho que conmueva a todo el país. Pero vos no ves, por ejemplo, que se reúnan y digan, a ver, señor director nacional de la FELCB, ¿cuántos, cuántos pederastas hay detenidos? ¿Cuántos están prófugos? ¿Cuántos están sentenciados? Díganos, señores del Tribunal Supremo de Justicia. Ahora se ve bastante lo que estábamos hablando del abuso sexual infantil y también de feminicidio, muchos casos a diario. Y alguna vez estaba teniendo una charla con un político conocido aquí en Santa Cruz y me decía, porque Mauricio, a ver, en su perspectiva de él, usted me dice qué opina. Él me decía, no es que los casos hayan aumentado, siempre hubo muchos casos, solo que antes no le daban la visibilidad que tienen hoy redes sociales, internet, etcétera, etcétera. No se les da antes incluso, porque, a ver, partamos de que un abuso es desde algo psicológico, maltratar al psicológico, eso ya es un abuso, hasta el esposo, no sé, pues el amante, lo que sea, cuando golpea a su pareja, esto ya se convierte automáticamente en un abuso. Entonces, antes eso era muy normal, o sea, antes nosotros estábamos normalizando el hecho de que, y eso es una realidad, de que antes uno decía, a ver, mi tío, mi papá o qué sé yo, le pega a mi mamá, a mi tía, qué sé yo, y eso era ya algo muy, como se dice, muy normal en el tema familiar, digamos, ¿no? Y eso ya partimos de que eso es un abuso.
Entonces, este político me decía, es que siempre hubo, y es en cantidad, solo que hoy se ha visibilizado más a través de las redes sociales, del internet. ¿Usted piensa eso también? De que siempre hubo y hoy se está visibilizando, o realmente ha habido un aumento. De que siempre existieron delitos sexuales, nadie te lo va a negar. De que ha existido un aumento, ha existido. Y esto te lo digo con prueba científica por la misma Fiscalía General del Estado, que ha indicado que el abuso sexual ha aumentado en un 32%. Porque cada año se hace una medición, cuántos casos existieron en el 2021, cuántos casos existieron en el 2022. Yo soy una persona que creo que a raíz de la pandemia, cuando a todos nos encierran, existe un caldo de cultivo de violencia. Nos dicen que nos quedemos en casa para cuidarnos del COVID, pero el quedarnos en casa para muchas mujeres significa ser víctima de violencia familiar y para muchas niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual. Y en 2022 el abuso sexual ha crecido, al igual que la violencia familiar. Y te lo vuelvo a repetir, ¿quién es el departamento con más casos de abuso sexual y violencia familiar? Es el departamento de Santa Cruz. En el año 2018 se abre un proceso contra un pastor pedófilo que había abusado a niñas en su iglesia de 9, 10 y 11 años. Entiendo que este caso llega a sus manos. ¿Cómo sucede esto? Porque la denuncia se abre el proceso del 2018, pero recién hasta 2021 es que se puede dar con una sentencia, digamos, para este pastor. ¿Qué sucedió en este caso? Si nos puede contar el desarrollo, qué pasó, cómo se dio, cómo lo encontraron. Este pastor estudiaba quiénes eran niñas y adolescentes hijas de madres solteras, quiénes eran las más vulnerables de su iglesia, las madres solteras, madres que tenían que hacer un doble turno de trabajo. Entonces las captaba, por decir así, ay, vengan los sábados a ser parte de lo que viene a ser, digamos, el coro, el baile, porque hacen sus danzas, ¿no? Uh-huh. Vengan a tocar la pandereta. Entonces aprovechaban que estas niñas iban a la iglesia y les decía, vamos al cuarto de música para charlar cómo está. Y ahí las comenzaba, digamos, a tocar, a que se produzca el abuso sexual. Entonces, ¿qué sucede? Mientras hacía eso, paralelo, le decía a sus madres, te cuento que me he enterado o he hablado y vas a tener cuidado con tu hija está siendo promiscua, tu hija es mitómana, o sea, sí, indisponiendo preparando el terreno, exactamente. Digamos, claro. Entonces, las víctimas eran de 9, de 12, de 14, de 15, hermanas, todo. ¿Y qué sucede? Que comienzan a caer en la depresión, algunas intentan suicidarse. Ya cuando acuden, digamos, a una psicóloga, a una psiquiatra, denuncian que esto es lo que ha ocurrido, que esto es lo que ha sucedido. Y ya habían existido denuncias anteriores y este sujeto se escapa a Tarija, luego a la Argentina, vuelve otra vez a Santa Cruz, ahí lo aprendemos, lo agarramos. Y qué fuerte que es luchar contra el fanatismo, ¿no? Que no te deja ver que ha ocurrido un delito. Vamos a juicio, nos toca un tribunal que era más lento, que siempre lo suspendía. Por eso es que recién, digamos, el año 2021, creo que ha sido entre julio y agosto, es que se puede llegar a sentencia. Pero ese tribunal que tardó un rosario en que estas chiquitas puedan obtener justicia, es el tribunal que violentamente en sábado ordena que Nayer sea trasladado nuevamente a Palmasola, o sea, para que veas cómo funciona la justicia, porque estas eran chicas sumamente, digamos, humildes, ¿no? O sea, y a las cuales tuvieron, digamos, atención gratuita de mi persona y de la doctora Ingrid Núñez, que me ayudó, digamos, en este tema y que es fundadora de la red. Entonces fue realmente muy emocionante. Cuando yo publiqué que se había conseguido esta sentencia condenatoria, a mí lo que me llenó el alma es que muchas chicas me escriben y me dicen, doctora, yo jamás me animé a denunciar, gracias porque hizo justicia para mí, que hasta ahorita tienen que vivir con esa niña de 11 años que fue tocada.
Y mensajes como eso nos tocaba recibir porque eran demasiadas las víctimas y solamente este grupo de chicas que tuvieron el valor fueron las que se animaron, digamos, a denunciar y eran varias, entonces no había cómo podía negar el hecho, pero el tribunal tardó un montón. ¿Y o sea, pregunta, he visto algunos de estos casos alguna vez donde incluso la misma iglesia como que se mete a defender al pastor? ¿Pasó en esta ocasión o nadie se metió y él? No, claro que se meten, claro que sí. Es muy difícil. Yo creo que los casos más difíciles cuando nos toca lidiar con pederastas que pertenecen a una iglesia. Por ejemplo, también nos tocó llevar un caso de un niño que había sido víctima de violación en la iglesia católica. Te hablo de un pequeño que era monaguillo, ¿no? Por parte de un seminarista. Entonces, los casos en los cuales están involucradas, sean iglesias evangélicas o católicas, es difícil, son los casos más difíciles porque vas a lidiar con el fanatismo de la gente. El poder cerrar filas porque de eso no se habla. Les cuesta creer como el padrecito, como el seminarista, como digamos el pastor. Son los casos más difíciles. Más complejo. Es difícil porque vivimos en una sociedad que aún todavía es conservadora y tocar el tema de religión en estos casos de violación es muy delicado, como usted dice. ¿Le ha costado también detractores fanáticos? No, No. no. Yo hablo, por ejemplo, de lidiar, es que ellos entiendan que Ujú. su líder religioso, que aquel padrecito, aquel seminarista, aquel pastor, sí es un delincuente sexual. A eso, digamos, me refiero porque ellos cierran fila para poder, digamos, pagar abogados, tienen un montón de abogados, poder llegar, digamos, a través del poder que tienen a lo que viene a ser las autoridades. Y un poco en esta línea, noviembre de 2021, esta niña de 11 años, nos enteramos que había sido violada y estaba en un proceso ya de embarazo, de gestación. Se arma un conflicto en la sociedad, redes sociales, porque la familia se había dicho que sería lo ideal, se había sugerido que se interrumpa el embarazo. Estamos hablando de una niña de 11 años. La familia dice que no. De pronto la Iglesia Católica se pronuncia diciendo que no lo ven bien, por obviamente creencias que tienen. Y si no estoy mal, la niña termina falleciendo, ¿verdad? Usted vio de cerca este caso y ¿qué nos puede contar? ¿Qué pasó? No lo recuerdo muy bien. Ujú. Pero lo que fue reprochable es que de la misma maternidad filtre y llegue esta información a los grupos que son pro vida, porque se comienza a hacer todo una exposición mediática de la pequeña y a ejercer presión hacia la familia. Los niños son los sujetos más vulnerables de nuestro Estado y la estricta reserva y confidencialidad respecto a sus casos es inviolable. Entonces yo lo que cuestioné fue la exposición mediática de esta criatura y el que se tenía, digamos, matinetan de noche a grupos pro vida haciendo vigilia, cargando sobre la espalda de una pequeña una decisión, digamos, tan complicada, o la querían hacer complicada cuando existen sentencias constitucionales y cuando incluso un médico, recuerdo muy bien, dijo que la vida de la pequeña corría peligro, ¿no? Por el desarrollo de los huesos de su espalda. Y se han dado lastimosamente muchos casos así, ¿no? En los cuales es muy difícil el poder lidiar con el fanatismo porque es muy fácil decir, que dé a luz y después, digamos, todos esos grupos desaparecen. Sería interesante que vayan al hogar donde están las niñas que han sido víctimas de violación y uno ve chiquitas de 10, de 11, de 12, de 13, tener, digamos, que criar un bebé, una niña y criando a una niña. Exacto. Y justo de este tema, ¿usted ve necesario que el aborto sea despenalizado? Yo veo necesario que en este país se separe cuando son el tema de leyes, los conceptos y los fanatismos religiosos que se pueda tener.
porque realmente uno ve casos, por ejemplo, como el que sucedió en La Paz, en el cual a una muchacha que había ido a practicarse un aborto la detienen. Entonces, mientras exista esta clandestinidad, en las cuales algunos lucran con estos abortos clandestinos, hay mujeres que van a tener una situación, digamos, de riesgo. Y eso es algo que nosotros no hablamos como sociedad, porque somos una sociedad, como vos lo dijiste, muy conservadora, en la cual muchos temas vienen a ser un tabú. La educación sexual, el abuso sexual, el tema del aborto, los embarazos no deseados de las adolescentes. Y en alguna oportunidad escuché que se estaba trabajando en un proyecto de ley para despenalizar el aborto, pero eso quedó en veremos si se realiza, qué sé yo. ¿Por qué no hemos avanzado como sociedad, fuera de que ya hablamos de que sí somos un poco conservadores, pero hablando de los actores que están haciendo leyes y todo esto, ¿por qué no ha habido ese impulso? ¿Usted por qué piensa que eso no ha sucedido? Bueno, yo creo que eso fue en el sentido de que se quería, digamos, aprobar lo que venía a ser el nuevo Código Penal y se dio, digamos, un retroceso. No se vio beneficios que podía traer ese Código Penal respecto a lo que venía a ser la sanción de jueces y fiscales que cometían actos de corrupción o temas, por ejemplo, en torno, digamos, a lo que venía a ser el abuso sexual. Mi persona lo consiguió, digamos, el proyecto del código y vio cosas muy positivas. Lastimosamente, algunos sectores movilizados por alguna u otra, digamos, opción política lograron tumbar este código. Y ahora yo creo que es muy difícil, ¿no? Porque uno, por ejemplo, en ese momento, el año, lo que viene a ser 2018, 2019, veía, si quiere verlo así, un sector muy fuerte representado por senadoras y diputadas que podríamos considerar feministas en Okay. el movimiento del socialismo. En cambio ahora, por ejemplo, digamos, tanto en las bancadas de oposición como del movimiento del socialismo, uno ya no encuentra esos referentes. Y tal vez por ese momento uno tenía personas como Gabriela Montaño, Susana Rivero, Adriana Salvatierra, Valeria Silva, que son las que recuerdo, que eran las que hablaban, digamos, a favor del aborto. Ahora ya no lo vas a ver en ese que se ponga en la mesa de debate, porque ya no encontrás esos referentes dentro del MAS. Pensaría, quizás una idea, que falta preparación incluso de nuestras autoridades acerca de estos temas. Totalmente, Totalmente, ¿verdad? totalmente. Y en muchos temas, diría yo, no solo en este. Creo que, no sé, pienso que quizás eh, culpa tal vez de, no sé si nosotros como ciudadanos de ser conformistas, muchas veces votamos por el que nos regala un llaverito, una polera, eh, por cositas así, pero realmente no estamos teniendo esa camada de políticos que teníamos antes preparados, que eran leídos, que eran cultos, que podían debatir temas. Se ha perdido eso, ¿no? Hoy tenemos lastimosamente políticos que ni siquiera tienen una preparación política en realidad para estar en un puesto así de tanta responsabilidad. Y realmente nos vemos afectados como sociedad porque no podemos tocar estos temas. eh, y son temas muy fuertes, muy delicados. Tengo acá el que pasamos en marzo de 2022, este caso que pasó en el municipio de Fernando Alonso, en la provincia de Obispo Santo Esteban, de esta menor de 9 años, que fue violada por 6 personas, por su padre, su abuelastro, 2 vecinos y sus 2 hermanos. Yo, yo recuerdo que cuando veo esta noticia, fue el boom en todas las redes sociales, escándalo, políticos salieron hablando, activistas y un montón de situaciones. Vi que también estuvo usted en esto, tuvo el conocimiento. ¿Qué pasó en este caso, doctora? ¿Qué sucedió? ¿Cómo fue como usted lo vio? Como un caso que sucede en muchos municipios, en los cuales poco, digamos, llegan a ser visibles en las redes sociales. Y el gran problema es que hoy en día tenemos políticos de TikTok. No tenemos políticos que realmente se preparan o se interesan en temas. Nombramos un político que toque e investigue el tema de narcotráfico, el tema de corrupción judicial, un político que le interesa proteger, digamos, a los niños y niñas que son víctimas de violencia sexual.
No hay. ¿Este caso quedó en nada? Lo que pasa es que estos casos que se dan en los municipios no se llegan, digamos, a investigar a fondo ni se hace seguimiento, porque lo vuelvo a repetir, tenemos un fiscal para varios municipios, para la zona del norte, un policía, entonces no hay realmente el control, la fiscalización y el seguimiento que deberían tener tanto de parlamentarios que corresponden a esta zona, así como también asambleístas departamentales o de los mismos concejales de su municipio. A ver, ¿cuál es el problema que tenemos nosotros en los municipios? ¿A quién ponen a cargo de la Defensoría de la Niñez? Muchas veces, es la hija de la comadre que me donó las poleras. Ese es el gran problema que tenemos. No hay profesionales ni peritos en el área. Hay, hay una gran escasez en el tema de prepararse. Lo que sucede es que ver casos de niños merece una especialidad y una formación en lo que viene a ser la ley 548. Es lo mismo que si vas a ver el tema de violencia sexual y de mujeres, tenés que capacitarte en lo que es justicia con perspectiva de género y ley 348. Vos vas a un juicio, a una audiencia, y la mayoría de las abogadas y abogados de la Defensoría de la Niñez y del SLIN, con, digamos, algunas excepciones, te van a decir, me adhiero, me adhiero, me adhiero, me adhiero, me adhiero. Y no van a ir a los juicios, no van a ir, digamos, a las conclusiones. Entonces, eso termina ocasionando un gran vacío. Más bien, yo aprovecho, digamos, este espacio para decirle al alcalde que es tan popular en TikTok que sería bueno que sea una capacitación a los abogados y abogadas del SLIN y la Defensoría de la Niñez aquí en Santa Cruz. Sería ideal. Este caso creo que fue uno de los más sonados aquí en la ciudad, que usted estuvo de abogada de la víctima, en este caso, que se dio en el 2018, diciembre, si no estoy mal, diciembre de 2018, el famoso caso Manada, que pasaron muchas situaciones en este caso, en donde un grupo de jóvenes abusan sexualmente de una chica, y hubo algo muy, muy extraño, algo muy raro, digamos, en la sociedad, en el tema de las redes sociales, que un grupo de personas que de manera, no sé, irónica, se pusieron como que, pero ¿por qué la chica estuvo ahí? ¿Por qué sale? ¿Por qué ella estuvo con sus amigos y qué sé yo? Pero nadie se puede decir, pero así ella haya estado como haya estado y con quien haya estado, nadie tenía por qué hacer absolutamente nada que ella no haya querido. Siempre, en algunos casos o en varios, tenemos una sociedad que siempre tiende a culpar a la víctima, que fue lo que sucedió en este caso de la manada, que hubo un montón de pormenores. ¿Cómo llega a sus manos, a su conocimiento este caso y cómo lo maneja desde que empieza hasta ahora? El caso más difícil que me ha tocado en mi vida por las consecuencias que me ha traído un estrés postraumático, que me quieran, digamos, armar un proceso, una campaña despiadada, temeraria de difamación para buscar en todo momento que deje el caso. El caso Manada te muestra cuán machista, misógina es nuestra sociedad. Correcto. El caso Manada te muestra los niveles de alcance del poder municipal en ese momento. El caso Manada te muestra los niveles a los cuales puede llegar en la vida de una joven el ser revictimizada por la justicia y por las redes sociales. Recuerdo que era un domingo, yo estaba en mi casa, recibo una llamada anónima por WhatsApp, en el cual me decían, usted no me conoce, pero yo quiero decirle, y luego me comienzan, digamos, a mandar por WhatsApp, que aquí en el DP8 hay un caso que va a quedar, digamos, en la impunidad, en la cual está metido el hijo de una funcionaria muy poderosa de la alcaldía. Bueno, va a ser doctora porque quieren dejarlo en impunidad. Ha sido una violación y ha sido terrible. Bueno, yo me quedé, digamos, preocupada, pensando qué sería. Y recuerdo que al día siguiente el periódico El Deber lanza que se ha cometido una violación en el motel Deluxe y que uno de los denunciados es hijo de la señora Eliana Saavedra, quien en ese momento fungía como directora de protocolos de la alcaldía municipal, en el cual Angélica estaba en su máximo powerful, por decirlo así, ¿no? Y era un amigo mío, digamos, el abogado de la víctima, ¿no?
Entonces comienza a tener mucha resonancia en los medios de comunicación el caso, y recuerdo que estábamos algunas personas, algunas activistas, nos autoconvocamos afuera de la fiscalía porque se había realizado la audiencia cautelar. Yo todavía no estaba en el caso cuando fue la audiencia, porque indignó las palabras de la madre de uno de ellos, ¿ya? Que no las voy a volver a repetir, pero que decía que no era violación porque la. Sí. Entonces nos vamos molestas y furiosas afuera de la fiscalía por esas palabras. Y ya finalizando diciembre, ingresando en lo que era, digamos, 31 al 1 de enero, yo recibí una llamada y me dicen si quiero ingresar, digamos, al caso. Yo les digo que claro que sí, que no habría, digamos, ningún problema. Ingreso al caso y jamás pensé que iba a vivir todo lo que me ha tocado vivir por este caso. Hoy puedo decir, digamos, con mucha autoridad, que son realmente unos seres despreciables, algunos que en ese momento fungían en la fiscalía. Fue un caso en el cual se movió mucho dinero, en el cual se hizo una campaña de desprestigio, al cual se prestaron algunos pseudoperiodistas. Tenían pseudoperiodistas pagados para desacreditar a la víctima, para defenderlos a ellos. El colegio de abogados estaba a su lado. Entonces a mí me armaron, digamos, un falso proceso ante el colegio de abogados. Me quisieron armar otro caso en la Fiscalía General del Estado, lo cual se prestó gente delincuente para calumniarme. Y realmente fue terrible, pero como yo siempre digo, la maldad jamás triunfa. Hoy ese caso cuenta con una sentencia condenatoria y lo que es lamentable es que esa joven tuvo que irse del país y que no va a volver. Y no es el único caso en el cual las víctimas tienen que irse del país. Está el caso, por ejemplo, de un menor que fue víctima de violación en Yapacaní y el cual fue contagiado con una enfermedad de transmisión sexual. Está otro caso de una niña que fue víctima de violación de La Guardia y tuvo que irse. ¿Hasta cuándo las víctimas van a tener que irse del país? Era indignante ver que la joven estaba lejos de su familia y los acusados estaban felices haciendo TikTok. Wow. En carnaval. Sí, un caso en el cual la Defensoría de la Niñez, el SLIN, cumplió un papel de complicidad porque era pues parte del gobierno municipal. Un caso en el cual, digamos, la propia arquitecta Angélica Sosa, quien hoy está con detención preventiva, influía todo su poder para que vocales, fiscales, favorezcan al hijo de su amiga. Y durante este proceso, durante este caso, bueno, nos comenta que incluso intentaron armarle un montón de cosas, procesos. ¿Por qué, pero? Porque no podían llegar a mí. Exactamente. Porque no podían corromperme. Incluso me vi en un medio de comunicación que en un juicio, dentro del juicio, en una de las audiencias, perdón, familiares la amenazaron a usted. Y los denuncié por amenaza. Sí. Estamos en ese proceso en este momento. La amenazaron de muerte, ¿verdad? Sí, ahí está claro, los videos, los puede usted buscar, los ha publicado El Deber. Está claro las amenazas que yo recibo el día que se dicta la sentencia, y han seguido, digamos, molestándome por números anónimos a mi teléfono, pero yo soy muy fuerte, soy una persona, digamos, que sigue adelante, porque el que nada debe, nada teme. Yo lo único que hice fue buscar justicia para una joven que fue víctima de violación, y son los delincuentes los que tienen que temer a la justicia, no yo. Y en el caso, por ejemplo, doctora, algo que usted dice muy cierto es que lastimosamente vivimos una sociedad en la que le tiramos la flecha a la víctima y al victimario bien gracias. Caso similar pasa en los abandonos de embarazo, digamos, cuando embaraza a una chica, una adolescente, el papá se va y la culpa queda con la chica, que por qué te embarazaste, que por qué esto, pero el tipo bien gracias. ¿Por qué como sociedad aún seguimos haciendo esto? Pienso y le consulto, ¿cree que esto nos falta educación desde el colegio? ¿Educarnos en este tipo de cosas? Porque somos una sociedad machista y misógina. Te pongo este otro ejemplo. Los medios fueron despiadados con una joven que fue detenida
por ofrecer brownies mágicos, que ya saben qué se refiere. Delito es delito, nadie te va a discutir, está prohibido. Pero la exposición que hicieron con esa joven no la hacen con un varón que cae con 300 kilos de cocaína. Es correcto. Porque vos no podés comparar la proporción mediática y de la sanción que tuvo ante la justicia hasta 90 días con detención preventiva a otros casos. Y te voy a hacer referencia a un caso en el cual estoy asistiendo en este momento y estoy en medio, que es el caso Nayar. No ha tenido, por ejemplo, un abogado que esté imputado dentro de ese caso por asesinato y que ha sido beneficiado con detención domiciliaria, ni otras personas, digamos, que han caído en tema de narcotráfico. La exposición de esta joven, ella es mujer. Entonces, eso te hace ver, digamos, que cuando se trata de mujeres hay una sanción muy fuerte. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando una joven va a practicarse un aborto que está penado por el Código Penal, nadie te va a discutir eso, la sanción es terrible y quien tenía que hacerse cargo. Bien, gracias. Exactamente. Y es lo mismo cuando quedas embarazada, cuando no está el padre, si salís, por ejemplo, siempre se está tratando como que de estigmatizar a la mujer. Cuando llegamos al tema de lo que es feminicidio en Bolivia, en Santa Cruz, cada vez vemos casos que más nos sorprenden. De alguna manera pienso que algo negativo que pasa con esto es que estamos como sociedad ya como que quitando la sensibilidad al ser algo muy seguido, pero algo también que vemos y frustrante de alguna forma, porque le digo, doctor, a ver, yo tengo hermana, tengo sobrina, tengo cuñada, tengo mamá, tengo mucho entorno femenino a mi alrededor. Y lastimosamente tenemos una justicia que mientras el agresor no te viole, no te mate, no te haga algo, le digo porque he visto casos de tener familiares, abogados, es que no le hizo nada. O sea, van a denunciar, pero es que ¿le hizo algo? No, pero es que me amenaza, pero no le hizo nada. No, pero o sea, va con cuchillos, me amenaza, pero no le ha hecho nada. Entonces, ¿por qué esperamos como justicia que a la mujer le tenga que pasar algo para recién reaccionar? Por ejemplo, el feminicidio es un crimen que el Estado no pudo defender a la víctima. Porque si vos analizás el 95% de los casos de feminicidio, la víctima ya denunció con anterioridad. Correcto. Incluso algunas, en su mayoría, recibieron medidas de protección. Correcto. Pero ¿qué sucedió? No recibió el auxilio de la justicia. Entonces nosotros luchamos mucho porque la FELCB pueda capacitar a los policías al momento de recibir la denuncia de este tipo de casos. Porque el primer filtro con el cual se va a encontrar la víctima va a ser el policía, ya sea para seguir la denuncia o para desanimarse. Porque mientras el policía no te vea sangrando, no te la toma la denuncia y no entiende que si vos te tomaste el trabajo de ir hasta ahí, es porque tu vida realmente corre peligro, porque estás en una situación alarmante. Y lastimosamente, desde que ocurrió el feminicidio de Vilma a plena luz del día, afuera del supermercado, que todos vimos eso, los feminicidios han sido con mayor alevosía y saña. Correcto. Una morbosidad de puñalada, de estrangulamiento e incluso en otros casos de desmembración. Entonces, la crueldad, la hazaña y la violencia ha incidido aún más en este tema de los casos de feminicidio. Y aquí nosotros tenemos que realmente encender nuestro chip, porque no es que es un hecho aislado, solo en cierto tipo de casos. Cualquier persona, sea nuestra amiga, nuestro entorno familiar, nuestra vecina, el día de mañana puede ser víctima de feminicidio. Porque el feminicidio, y esto quiero que lo entiendan bien, es el último eslabón de una cadena de violencia. Comienza con la violencia psicológica. Y luego pasa la violencia económica, luego pasa las agresiones físicas y así sucesivamente, hasta el punto de que la víctima ya no puede escapar del agresor y termina perdiendo la vida. Y hemos visto que hoy en día lo que las víctimas de violencia de primera mano hacen es recurrir a redes sociales. O sea, les toca subir una foto golpeada, ensangrentada, porque ya dicen, he ido a la policía o me han dicho anda a la policía, pero es que yo sé que no van a hacer nada. Y lo más probable es que de aquí a un tiempo mi familia, algún amigo, una persona o alguien
me encuentre sin vida. Entonces, lastimosamente ahora las redes sociales están inundadas de personas que tienen que subir sus casos por temor a que el agresor pase la línea ya no de solamente un golpe, sino de quitarte la vida. Entonces, eh, estamos ante una situación en que porque no es algo que las autoridades no ven. O sea, los políticos, lo que hablamos hace un momento, los políticos tienen redes, lo ven. ¿Por qué no hacen algo? Porque no les interesa, no está en su agenda, no les genera dinero, lo vuelvo a decir, no les importa. Solamente cuando es algo que es muy mediático, como el feminicida serial, y que te produce la indignación de tu país, salís, digamos, a armar comisiones, ¿me entendés? Por ejemplo, a ver, vamos a los casos de feminicidio. El legislativo organizó una comisión para ver todos los casos de feminicidio. ¿Y para qué son esas comisiones? Para obtener presupuesto para ir a tomar, digamos, cafecito a Cochabamba y a Santa Cruz. Nosotros denunciábamos que desde el año 2018 no podíamos conseguir sentencia en los feminicidios porque lastimosamente los tribunales los suspendían en reiteradas ocasiones. Están los de feminicidios que ocurrieron en el año 2018. ¿Acaso nosotros no hemos denunciado, por ejemplo, aunque mi persona no patrocine ese caso, que lo de Diana Porcel no fue suicidio, sino era un feminicidio? ¿No lo denuncié yo? Así como muchos otros casos. Y no solamente en este departamento, en otros departamentos que hemos visto realmente que quieren, digamos, encubrir. ¿Y qué diputado, senador, vos has visto que haga una petición de informe de la fiscal? Ninguno. Nadie, no es con ellos, no les importa, no les interesa. Eso es lo que nosotros cuestionamos. Esa es la pared contra la cual yo me estrello, la indiferencia del Estado. Y bueno, y realmente es en todos los niveles de gobierno, ¿no? Que existe esta indiferencia, ¿no? Pero usted como abogada que, bueno, se ha puesto en el papel de defender a mujeres que pasan abuso y todo esto, ¿cuál cree que es el punto también en que una mujer debe entender de que tiene que huir de ese momento? Porque entiendo que a veces es muy difícil cuando se encuentran muy involucradas emocionalmente con su agresor, muy difícil muchas veces hacerle entender lo peligroso que es estar ahí. ¿Le ha tocado estos casos? Ay, Dios, me ha tocado lidiar, por ejemplo, con cada caso. Recuerdo que un caso que a mí me afectó mucho es el que conocí fue en pandemia, de una señora que su expareja le roció ácido a ella y a su hija de 8 años. Y gracias a ese caso descubrimos que esta persona que había cometido este feminicidio en grado de tentativa era un prófugo de la justicia en Cochabamba, que años antes había degollado a su esposa. Ajá. Entonces, cuando este feminicida fue sentenciado, porque se actuó de manera rápida con Cochabamba, yo recibí mensajes donde ella me insultaba y me decía que gracias a usted, que no sé qué, que la. Entonces, ella había vuelto con él. No le puedo creer. Sí, ese fue un ejemplo. Después, otro caso, recuerdo que también durante la pandemia, una joven tuvo que ser trasladada de emergencia desde Puerto hasta Santa Cruz porque su pareja la golpeó con el machete y tuvieron que hacerle varios puntos. El padre me pidió apoyo, nosotros denunciábamos con el padre y ella agarraba el celular y me escribía y me maldecía en 1000 idiomas desde la clínica aún, digamos, con todas las heridas, que no me meta yo ni su padre, que él era el amor de su vida. O sea, esas cosas nos toca lidiar. Me toca, por ejemplo, lidiar, me acuerdo un caso de una señora que el tipo la golpeó de tal manera que la fracturó varias costillas, lo en- actuamos rápido con fiscalía, él estaba detenido en Palmasola y ella me decía, doctora, no puedo más, mis hijos me reprochan, voy a tener que dejar el caso. Entonces es muy lamentable, ¿no? Porque muchas terminan teniendo eso porque hay una codependencia que tiene que ser tratada. Y tal vez yo o algunas mujeres no lo entendamos, pero hay víctimas que terminan siendo tan manipuladas por su agresor que viven dentro de lo que viene a ser esa codependencia emocional y esa manipulación del abuso narcisista en el cual son sometidos. No puedo vivir sin él.
Me pega, pero es el padre de mis hijos. Me golpea, pero me ama. Y uno ya no sabe cómo va a ayudar a esa persona. Termina reclamándole al padre, termina reclamándole a los hermanos porque se meten en su vida. Entonces es una situación muy fuerte, ¿no? Porque vos decís, cómo alguien que ha sido tan dañada a tal punto que le rociaron ácido pueda volver con este sujeto y visitarlo en la cárcel. Y lo hace. Hay un daño ya fuerte ahí psicológico. ¿Y a quién tenés que cuidar? Al más vulnerable, que es la niña, que son los hijos. ¿Y actualmente existe algún grupo o alguna casa de apoyo a este tipo de mujeres que brinden quizás ayuda psicológica, judicial, que puedan quizás acudir? Existen muchas organizaciones, colectivos a los cuales las mujeres pueden acudir. Está, Ujú. por ejemplo, Mujeres Creando, a quienes yo, digamos, respeto mucho, a la doctora Leti Tordoya en Santa Cruz. Está también la Casa de la Mujer, en la cual está, digamos, la doctora Mayra Daza, que tienen, digamos, psicólogo. Y así como ellas también, está también lo que viene a ser el centro, digamos, ¿no? Que puede recibir a las mujeres que son víctimas, como Ana Medina, que pertenece, digamos, al municipio. Igual la gobernación tiene también sus refugios. Mire, lo de la gobernación no había escuchado, pero existen los lugares, quizás faltaría un poco más socializar eh, esto, tal vez estos tipos de lugares para que las mujeres puedan llegar a estos lugares. Tal vez puede ser, digamos, en el tema de la gobernación, ¿no? Ujú. Porque incluso mi persona ha conocido en San Ignacio de Velasco, donde funciona un refugio en el cual, digamos, tiene este, muchos espacios para los cuales puedan acudir. Y eso es importante que también en los municipios exista, ¿no? Y se tiene que, digamos, trabajar. Doctora, un llamado que usted quisiera hacer primero a las autoridades con respecto a la indiferencia tanto en los feminicidios como en los abusos infantiles. ¿Qué le puede decir a las autoridades, que le aseguro que la van a ver? ¿Qué les puede decir? Ahí la tiene. Primero quisiera decirle, digamos, al presidente que cuando todos vimos su ascensión al poder, y que recuerdo muy bien cuando tomaron juramento los ministros quienes iban a conformar su gabinete de esta gestión, se dijo ni una menos. Y ese ni una menos tiene que estar plasmado en el cambio de justicia. Y lamentamos mucho que si algo tenemos que cuestionar en este gobierno es que la justicia se ha aplazado terriblemente, porque hoy más que nunca creemos que los jueces y los fiscales dejan mucho que desear en tema de atención a víctimas de violencia y a casos de feminicidio. Decirle también al gobernador que es muy importante el poder fortalecer e incrementar que puedan existir más casas y a través, digamos, de las subgobernaciones poder socializar el tema para proteger a las mujeres que sufren violencia, así como fortalecer el trabajo que tienen que hacer, digamos, los psicólogos que son parte de la gobernación para poder dar terapias a quienes son víctimas de abuso sexual y de violación. De igual forma, hacemos un llamado al señor alcalde para que pueda tanto el ESLIN como la Defensoría realizar, digamos, capacitaciones y que tengamos en cada distrito psicólogos, trabajadores sociales, así como también, digamos, abogados que puedan atender las necesidades de las mujeres y los niños que son víctimas de violencia. Le aseguro que este podcast lo va a ver alguna mujer que ahorita debe estar siendo víctima de abuso y puede ser una posible víctima de feminicidio también. Quizás esta persona ha intentado buscar ayuda, quizás no. Quizás esta persona o esta mujer no sabe que existe ayuda, quizás está en este momento con miedo y no sabe qué paso dar. ¿Qué puede decirle a esta mujer que la está viendo en este momento? Decirle que la vida es demasiado corta para tener que vivirla al lado de una persona que solamente nos maltrata y nos hace sufrir. Decirles que el primer paso es decir basta y tomar la decisión de dejar a un lado esa relación que tanto daño nos produce a nosotros y a quienes tienen y tenemos el derecho de cuidar, que vienen a ser a nuestros hijos.
Nuestros hijos no merecen crecer en un hogar donde se normalice, donde la violencia, donde tengan que escuchar todos los días que papá golpea a mamá, que papá grita a mamá, que tome la decisión de poder denunciar, que pueden denunciar en la FERCB más cercana a su zona, que pueden acudir a su alcaldía y buscar apoyo legal gratuito de los abogados del SLIN, que pueden también acudir al Ministerio de Justicia, el cual tiene la obligación de ponerle, digamos, abogado de manera gratuita, que el no tener tal vez recursos para pagar los honorarios de un abogado no es excusa, que en este momento se encuentra con muchas herramientas para poder ser asistido, pero es muy importante el poder, digamos, salvar la vida. Y por último, doctora, en este momento se están saliendo una nueva generación de futuros abogados, personas que, bueno, chicos que van a salir del colegio y que están viendo tal vez la carrera y ven quizás la abogacía como una opción, personas que ya están estudiando incluso derecho para ejercer esta tan noble y bonita carrera. ¿Qué consejo usted les puede dar, tomando en cuenta lo que hablamos al comienzo, el mal estigma que se tiene del abogado, el mal estigma o el mal ejemplo que se tiene de que el abogado es maleante, es esto? ¿Qué consejo usted les puede dar a estos chicos que están estudiando la carrera de Derecho y los que están por entrar? Pienso que la carrera de Derecho es una de las profesiones más nobles que puede existir y que se están estudiando, que sea la búsqueda de justicia la que siempre venga a ser aquella brújula que dirija sus vidas. Que el día de mañana se sientan tan honrados al momento que su hija o sus hijos les diga, papá, ¿qué puedo estudiar? Y que sea para él un honor decirles, estudia para ser abogado. Nosotros podemos hacer tanto bien en la sociedad, porque ¿de dónde viene la palabra abogado? Viene del latín, que significa advocat, auxiliar. Somos aquel auxilio que los más vulnerables y los más humildes necesitan. Que más allá de la especialidad que puedan el día de mañana tener, ya sea en familia, en civil, en penal, en agrario, en tributario, siempre busquen la forma de que esta profesión sirva para poder ayudar a aquella persona, aquella familia que no tiene, digamos, los recursos. Que si uno de nosotros nos comprometemos a ayudar a un niño, a una niña que necesita del patrocinio de un abogado de manera gratuita, podremos ser esa semillita que ayude a cambiar el mundo y que haga que otra justicia sea posible. Muchísimas gracias, doctora. Por último, si hay alguna persona que tal vez requiera o necesite sus servicios, ¿dónde la pueden encontrar? Bueno, me pueden escribir a mis redes sociales, en Facebook, en Twitter, en TikTok, en Instagram, o pueden, digamos, mandarme un mensaje al WhatsApp al 634-911-23, 634-911-23, que yo con mucho gusto les voy a responder. Buenísimo. Doctora, yo le quedo muy, muy agradecido de verdad por la oportunidad que usted nos ha dado en la noche de hoy. De verdad, el haber escuchado las experiencias, el trabajo que usted ha venido realizando, el apoyo que viene dándole a tantas víctimas de abuso, de golpes, de abuso sexual también. Realmente es algo loable de su parte, desearle mucho éxito siempre y sobre todo que siga teniendo ese carácter, esa fortaleza de que no permita de que a pesar de los amedrentamientos y un montón de cosas negativas que pueda estar pasando, le quiten esas ganas que usted tiene de hacer justicia, de luchar por los más vulnerables, por los que tal vez no tienen voz y ser esa cara de los más humildes, de los que tienen miedo hacia una justicia que lastimosamente la tenemos corrompida y que esperamos, ¿no?, que algún día sea posible el tan anhelado cambio, digamos, que todos esperamos. Así que, doctora, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Muy agradecido por su tiempo, por su presencia. Esperamos tenerla en un próximo episodio y que le vaya muy bien en su día laboral. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, colega, y bueno, creo que hay que seguir trabajando y soñar porque lo vuelvo a repetir, otra justicia es posible y depende de usted, depende de mí y de la nueva generación de abogados que se viene. Muchísimas gracias, doctora, que le vaya muy bien. A todos ustedes igual muy agradecidos a los que llegaron hasta el final del video, agradecerles
por su tiempo. No se olvide seguirnos en nuestro TikTok, en nuestro Instagram, estamos como Entre Nosotros. Igual aquí suscríbanse en el botón de suscribirse, denle clic a la campanita para que puedan saber siempre que subo nuevos videos, les va a llegar la notificación para los nuevos episodios que vamos a estar subiendo. Igual en la página de TikTok les va a subir los previews de los próximos videos que vamos a estar teniendo. Así que gracias, chicos, les agradezco mucho. Sigan compartiendo, sigan dándole like, sigan comentando, sigan etiquetando a sus amigos para que puedan también aprender a través de este podcast, alimentarse mucho más y esperarlos en el próximo episodio. No se olviden que este podcast es Entre Nosotros. Hasta la próxima.